Bienvenidos a la sección de entrevistas. Les acompaña Patricia Bolívar y hoy vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Roberto García Torrente. Él es director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, Caja Rural, la cual opera en Almería, España, y estaremos analizando la desvinculación que impera en la ciudadanía con respecto al proceso productivo de los alimentos y su perspectiva sobre los futuros avances tecnológicos en el área. Para comenzar, ingeniero García, a su criterio, ¿qué tanto conoce la sociedad actual los procesos necesarios para producir los alimentos que consumimos? Yo creo que la población en general cada vez está más lejana de las zonas rurales, del campo y por tanto de la producción de alimentos. Cada vez vivimos más en la ciudad y hay un distanciamiento físico pero también cultural en la forma en la que producimos los alimentos. Yo creo que cada vez hay menos conocimiento de todo el esfuerzo que hacen los agricultores y todas las empresas que hay alrededor de la agricultura, pues para intentar ofrecernos una gama de productos lo más diversa posible, en suficiente cantidad y con la mayor garantía de salubridad posibles. Desde el sentido común entendemos que la producción de alimentos es un tema importante para todos. Dada la situación que describe, ¿cómo se considera que se puede recuperar el vínculo para acortar ese distanciamiento cultural entre la ciudad y el campo? Yo creo que hay varias vías. Tenemos que intentar mejorar la comunicación del sector agroalimentario con la sociedad, ¿no? Y yo creo que hay que hacerlo por distintas vías, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho con los niños, al final son la base de todo y creo que es necesario que les enseñemos cómo se producen los alimentos, ¿no? Hay alguna iniciativa por parte de algunos países en los que los programas educativos pues introducen documentales o distintos materiales que permiten ver eso, pues de dónde sale un huevo, de dónde sale una gallina, de dónde sale un tomate o de dónde sale la leche, ¿no? Y yo creo que esa es una iniciativa que sería bueno que nosotros también la aplicásemos, ¿no? Y eso para los niños, pero luego para la sociedad en general, pues también creo que es necesario y ahí pues tenemos que buscar distintas fórmulas, ¿no? Y yo creo que hoy en día, pues con las redes sociales, con la comunicación vía internet, pues también podemos explicarles muchas de las cosas que pasan en el campo, ¿no? Y además, que vean que no solo hay que hablar del sector agroalimentario cuando hay algún problema, sino que en la mayor parte de los casos, en el 99,99%, todo se hace muy bien y eso es lo que tienen que conocer. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, más de 100 millones de personas en el mundo sufren desnutrición. Sin embargo, otras organizaciones apuntan a que vivimos en la época de mayor abundancia en la historia de la humanidad. Por lo tanto, ¿cree usted que producimos suficientes alimentos para todo el planeta? Actualmente producimos suficientes alimentos para poder alimentar a la población y de hecho uno de los problemas que tenemos es que un tercio de los alimentos que se producen al final terminan tirándose, ¿no? O bien pues porque se echan a perder en nuestras casas o en los lugares de restauración colectiva como pueden ser restaurantes, hoteles, comedores, ¿no? Y luego también porque a lo mejor no tenemos los medios de transporte o los medios de almacenamiento adecuados, ¿no? Ahora mismo producimos muchísimos más alimentos de los que consumimos, incluso se podría mejorar notablemente la nutrición incluso en los países más pobres o en aquellas capas de la población que tienen más dificultades económicas. Ingeniero, quizás la preocupación más grande que enfrentan los productores en la actualidad es el elevado crecimiento poblacional. En la actualidad la población mundial supera los 7.500 millones de personas y está creciendo. ¿Dónde se origina el desafío de producir más? ¿Qué nos espera el futuro cercano al respecto? La principal actividad productiva que desarrolló el hombre fue la agricultura y fue por una necesidad, fue porque teníamos que producir todos los alimentos que necesitaba la población. Cuando esto ocurre, en el planeta solo había 5 millones de personas y desde entonces, desde que estaban 5 millones de personas en el planeta, siempre ha sido nuestra gran inquietud, nuestra gran preocupación y el gran reto producir suficientes alimentos para poder comer todos los que viven en la Tierra. Y este va a seguir siendo nuestro reto porque siempre va a haber más población y la cantidad de tierra que podamos destinar a producir alimentos no se va a incrementar. Entonces tendremos que desarrollar sobre todo tecnologías que nos permitan dar respuesta a ese reto, ¿no? A su criterio, ¿cuáles son los desarrollos tecnológicos estratégicos para enfrentar el reto de producir más con menos?
El primero de todos es la biotecnología, ¿no? También lo ha sido desde nuestros orígenes, ¿no? No tiene nada que ver los rendimientos o la adaptación al medio que tienen cultivos que son importantes para la alimentación humana, como puede ser el maíz, el arroz, el trigo. No se parece nada el maíz que cultivamos hoy en día al que cultivábamos hace 10.000 años, y no se parece nada ni la patata, ni el tomate, ni las vacas que nos producen la leche, ¿no? Y todo eso ha sido gracias a la mejora continua que el hombre ha ido haciendo sobre la genética de la que disponíamos, ¿no? Y todavía seguro que en un futuro van a llegar pues mejoras que van a conseguir que seamos más eficientes, que seamos capaces de producir más cantidad de alimentos sobre la misma superficie, y además que lo hagamos de la manera más eficiente posible, es decir, utilizando los menores recursos posibles para producir esos alimentos, la menor cantidad de agua, la menor cantidad de nutrientes, la menor cantidad de productos fitosanitarios. Existen actualmente un volumen significativo de investigación en el área genética. ¿Qué soluciones ofrece la mejora genética? Al final, la mejora genética lo que ha intentado hacer siempre es influir o trabajar sobre aquellos aspectos que van dando respuesta a las necesidades, a los retos, ¿no? En algunos casos ha sido simplemente pues incrementar la producción, pero en otros casos lo que vamos buscando también es que esos alimentos que producimos sean los más nutritivos para el hombre, ¿no? Es decir, pues que tengamos aquellos componentes bioactivos que mejor den respuesta a las necesidades nutritivas que tenemos como personas, que tengan mayores cantidades de vitaminas, de determinados minerales, de componentes bioactivos. Ese es un papel importantísimo que tiene que hacer la genética, ¿no? Pero también hay otras cuestiones más referidas a la adaptación al medio, y además cada vez hablamos más del cambio climático, de todo lo que ello va a suponer para la agricultura, de tener que adaptar unos cultivos a unas condiciones que van a ser distintas, ¿no? Y ahí también el papel de la mejora genética va a ser fundamental. El poder producir más alimentos, a lo mejor con unas condiciones de mayor clima o de menor disponibilidad de agua, o de mayor presencia de plagas, o unas condiciones de salinidad, de mayores condiciones de salinidad de la tierra. Y a todas esas circunstancias pues es a lo que tendrá que ir dándole respuesta la mejora genética. Agradecemos al ingeniero Roberto García, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar Caja Rural, por la valiosa información y perspectiva suministrada respecto al desarrollo tecnológico del agro y su vinculación con los grandes centros poblados. De esta manera llegamos al final del segundo segmento informativo aquí en Noticias del Agro. Recuerde que si usted quiere ser parte del noticiero nos puede escribir al siguiente correo: prensa@agrotendencia.tv, y con muchísimo gusto procesaremos su solicitud. Les acompañó Patricia Bolívar y ya regresamos con más de la sección de redes y nuestra compañera Gileni González Cediel. Emisiones de CO2 aumentan sin control.